Bueno, buenas tardes para todos los que están acá presentes en la tutoría. Es un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Yo voy a ser la tutora a cargo del curso de lectoescritura 2 para primero y segundo ciclo. Eso significa que este cuatrimestre vamos a estar trabajando juntos lo que sería esta asignatura. Recordarles que este es el espacio de ustedes, que lo aprovechen al máximo para que puedan realizar todas las consultas que tengan, para que de esta manera puedan llevar un curso exitoso donde puedan aprender y esto sea muy valioso para la futura carrera o la carrera que ustedes en este momento muchos están ejerciendo. Este curso es muy enriquecedor y ustedes van a ver que las diferentes tareas tienen una serie de dinámicas que les van a favorecer en su proceso de formación como docentes. Durante este cuatrimestre yo les estaré acompañando. Mi nombre es Arlene Sandí. Si ustedes tienen alguna duda, con todo el gusto yo se las puedo evacuar. Recordemos que hay diferentes medios de comunicación. Nos estaremos comunicando a través del foro de consultas o también nos podemos comunicar a través del correo de EducaU. Estos son los dos medios que vamos a utilizar para comunicarnos, además de las tutorías sincrónicas, que es una como esta, como el día de hoy. También recordarles que vamos a trabajar 4 unidades. Para cada unidad hay una tutoría asincrónica, que es la que yo coloco en el entorno, y en esta tutoría asincrónica que se ubica en el entorno cuando se abre cada una de las unidades, está como la parte teórica o la explicación de los diferentes conceptos que vamos a ir trabajando a lo largo de cada una de las unidades. Y también cuando abrimos cada una de las unidades, ustedes pueden encontrar ahí la fecha de la tutoría sincrónica y las diferentes lecturas que ustedes deben de ir trabajando. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería la primera tutoría. Recordarles que esta tutoría está siendo grabada, entonces una vez que es finalizada, yo se las voy a colocar en el entorno de Educau. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que sería el tema, voy a minimizar acá para que puedan ver bien la pantalla, el tema de la alfabetización emergente. Para la alfabetización emergente vamos a realizar un trabajo muy bonito, el muy detallado está el trabajo, espero que ustedes lo puedan realizar de la mejor manera y si tienen alguna duda, como les recalqué, pueden hacérmela llegar. Este trabajo lo vamos a enviar en el espacio asignado dentro de la plataforma. No se aceptan tareas que se envíen por otro medio como correo, foro de consultas. Con tiempo revise la herramienta que debe utilizar para enviar este trabajo a más tardar el domingo 22 de febrero antes de las 11:55 p.m. Por favor, ser puntuales con la tarea porque no se reciben trabajos que se entreguen posterior a la fecha. Vamos a estar trabajando con las lecturas que están ubicadas en el entorno. De la unidad número 1 tenemos la lectura de la neurociencia cognitiva del lenguaje, aportes de las ciencias cognitivas a la educación. Tenemos también la lectura del libro de lenguaje en construcción. Algunos de ustedes tienen este libro porque se lo dieron en la matrícula. Si no lo tienen, igual en la unidad, en el entorno de UCAU, la van a encontrar en formato PDF. Además, para realizar este trabajo, vamos a observar lo que es el video de alfabetización emergente que aparece el link en el entorno de UCAU y los recursos digitales. Para realizar este trabajo, vamos a hacer uso de la portada. Este es el formato de portada que ustedes deben de utilizar. Si gustan, le pueden tomar un pantallazo. Esta portada es el formato que utilizamos en la Cátedra Didáctica del Lenguaje. La misma se encuentra en la orientación académica. Entonces, y esta es la única portada que ustedes deben de presentar. Tengamos mucho cuidado porque a veces tendemos a confundir el nombre de la escuela o de la cátedra. Esa portada tiene que llevar nombre de la universidad, excepto la distancia, Escuela Ciencias de la Educación, Cátedra Didáctica del Lenguaje, la asignatura, el nombre de la asignatura, nombre del estudiante, por favor, con los dos apellidos, número de cédula, centro universitario, el número de tarea, que en este caso sería la tarea número 1, y la fecha de entrega.
Ok, esta tarea de la alfabetización emergente tiene un propósito. El propósito de esta tarea es lograr que cada uno de ustedes comprendan los conceptos fundamentales de la teoría, como la alfabetización emergente, la evaluación de sus elementos, los componentes del lenguaje desde la perspectiva de la neurociencia, aspectos que son básicos para el proceso de lectura y escritura. Por lo tanto, esta tarea tiene como finalidad que las futuras personas docentes apliquen estos conceptos mediante prácticas educativas que favorecen el aprendizaje significativo. Es por eso que esta tarea tiene una parte teórica y una parte práctica, por así decirlo, que es en la cual ustedes deben de elaborar un material. ¿Cuáles son los objetivos de esta tarea? Tiene tres. El primero, analizar la fundamentación teórica de los componentes del lenguaje, promoviendo así un proceso de alfabetización efectivo. Dos, planificar estrategias basadas en la evaluación de los elementos de la alfabetización emergente mediante prácticas educativas que favorezcan el aprendizaje del lenguaje. Y el tercer objetivo, que sería elaborar material didáctico que permita a las personas discentes desarrollar habilidades de lectura y escritura, promoviendo un aprendizaje significativo. Instrucciones generales. Este trabajo se realiza de manera individual. Eso significa que no pueden haber dos trabajos iguales. Eso es imposible. Recordemos que si no acá hablaríamos de lo que es plagio. Verificar que cuando ustedes están haciendo el trabajo, esta es una sugerencia que yo siempre les doy y les resulta muy efectiva, es que cuando ustedes van a elaborar el trabajo tengan a mano la escala de calificación. Entonces, por eso acá les puse, revise previamente la escala de calificación. Las definiciones y aspectos solicitados para esta tarea deben ser elaborados con sus propias palabras, es decir, hacemos uso del parafraseo, con el fin de evitar la copia textual de la unidad didáctica. Cuando utilizamos una cita textual solamente en las partes de las tareas que lo solicitan, yo ahorita les voy a decir dónde. Utiliza el lenguaje inclusivo, por ejemplo, las personas estudiantes, el estudiantado, el personal docente, entre otras o los discentes podemos utilizar, pero dentro de este trabajo sí se debe hacer uso del lenguaje inclusivo. Revise los criterios de evaluación de esta tarea para que no omita información requerida. Revisemos muy bien antes de hacer la entrega del trabajo que este se encuentre totalmente completo para que eviten algunas veces llegan trabajos incompletos. Entonces revisemos antes de subirlo al entorno que estemos adjuntando el archivo correcto. Utilice el formato APA séptima edición. Instrucciones metodológicas. Vamos a realizar una portada para el trabajo que contenga la información administrativa que se le solicita en la orientación, que era esta que les enseñaba anteriormente. Vamos a hacer uso de Arial 11 y un interlineado 1.5. Siga el orden establecido para presentar la tarea, que yo ya les voy a dar el orden, el que la van a presentar. Y muy importante, convierta la tarea en formato PDF cuando ustedes la van a subir a la pestaña. Vengo con la primera actividad. Las voy a ir explicando y si tienen alguna duda me pueden preguntar. La actividad 1 es conectando ideas. Conectando ideas consiste en la elaboración de 7 mapas conceptuales. Entonces dice, los mapas conceptuales, para que ustedes tengan claro por qué solicitamos un mapa conceptual, es o sirven para organizar ideas y conceptos y relacionarlos entre sí al favorecer la comprensión de los diferentes temas y resumir los mismos. Para elaborar estos mapas conceptuales, ustedes pueden hacer uso de la herramienta tecnológica que ustedes dominen o que consideren más adecuada. Si alguno de ustedes dice que se siente cómodo haciendo uso de PowerPoint, lo puede hacer. Si alguno de ustedes dice que se siente cómodo haciendo uso de Canva, entonces lo hacen con Canva. Ustedes escogen la herramienta con la cual ustedes se sientan más cómodos. Entonces dice, para elaborar los mapas conceptuales, utilice cualquier herramienta tecnológica gratuita que usted desee y domine. Canva y acá vienen algunas otras opciones. En caso de que no disponga de acceso a Internet, puede utilizar PowerPoint o puede utilizar Word. Si usted utiliza herramientas en línea, por ejemplo un Canva,
Incluya el enlace de acceso en el documento de Word de su tarea. Verifique que este funcione correctamente desde cualquier dispositivo para ser revisado. El enlace debe configurarse como público para que la persona tutora pueda acceder sin inconvenientes. Entonces, si utilizamos alguna herramienta tecnológica, ejemplo, las tres que pusimos acá, por ejemplo, el Canva. Ustedes copian el enlace, lo pegan en el trabajo, pero sí verifiquen que esté en público, porque algunas veces no se puede visualizar la presentación porque lo colocan en privado. Si ustedes quieren, antes de enviar la tarea, lo pueden compartir con familiares el link para que verifiquen que este sí funcione correctamente. ¿Ok? En cada mapa conceptual vamos a colocar lo siguiente: el título correspondiente e incluya palabras de enlace sugeridas. Utilice proposiciones, conectores que considere necesarios para comunicar con claridad y simplicidad lo sugerido. Tomando en cuenta lo anterior, confeccione 7 mapas conceptuales de acuerdo con lo solicitado a continuación. Recordemos que los mapas conceptuales vamos a anotar las ideas sintetizadas, de manera que cuando la persona, que es la estrategia que utilizamos, por ejemplo, cuando colocamos a un estudiante un mapa conceptual, es que él puede hacer una lectura eficaz y rápida. No vamos a llenar ese mapa conceptual de un montón de información que no es pertinente, que vamos a colocar acá la información más relevante. Tampoco es que vamos a escribir solamente un reglón para cada uno de lo que nos pide el mapa conceptual. Vamos a hacerlo muy específico, pero también que este sea muy preciso, pero con información de calidad oportuna. Yo acá les hice un pequeño ejemplo de lo que podría ser un mapa conceptual. Ahorita yo me voy a devolver a este, voy a pasar a la siguiente filmina. Ok, en la tarea nos piden 7 mapas conceptuales porque son 7 temas diferentes. Entonces, el mapa, ustedes los van a colocar de acuerdo al orden en el que se solicita acá. El mapa uno tiene que tener el tema alfabetización emergente. Ese es el tema que ustedes van a colocar en el mapa conceptual. ¿Qué van a colocar en este mapa conceptual? Las palabras de enlace, o sea, la información que tiene que tener ese mapa conceptual es el concepto, las características y una estrategia metodológica sobre la alfabetización emergente. ¿Qué se incluye en ese ejemplo? Perdón, en la estrategia metodológica se incluye un ejemplo de cómo se puede desarrollar en el aula la alfabetización emergente. Yo ya les voy a dar un ejemplo para que lo tengan más clarito. Acá, por ejemplo, en este mapa conceptual, ¿cuál es el tema? Alfabetización emergente. ¿Qué es lo que tiene que tener este mapa? Sí o sí, el concepto, las características y la estrategia metodológica. Ejemplo, en el concepto yo anoté porque ustedes van a hacer uso de sus propias palabras. En el mapa conceptual todo es con parafraseo. La alfabetización emergente es el conjunto de habilidades, conocimientos y experiencias previas que las personas estudiantes desarrollan antes del aprendizaje formal de la lectura y la escritura. Luego coloco características. Se manifiesta a través del lenguaje oral, la conciencia fonológica, el reconocimiento de letras, la comprensión de texto y el interés por la lectura y la escritura. Y las estrategias como yo, docente, lo puedo trabajar en el aula con mis personas estudiantes. Y entonces acá, por ejemplo, lectura de libros ilustrados en voz alta, donde el docente muestra un rotafolio con imágenes, hace preguntas sencillas y permite que las personas estudiantes anticipen lo que sucederá en la historia. Estas estrategias tienen que ser muy creativas y tienen que tener un material elaborado, por lo menos 3 de estas. Ya les voy a decir por qué, porque en la segunda actividad, ustedes deben de trabajar con la estrategia metodológica que proponen acá. Para ampliar un poquito el tema de la alfabetización emergente, es muy importante que ustedes tengan sumamente claro
que la alfabetización emergente se refiere a todos esos comportamientos iniciales de lectura y escritura que se desarrollan durante los primeros años de vida, es decir, no hay necesidad de que el niño esté escolarizado en ese momento. ¿Y qué incluye esto? Incluye el contacto de ese niño o esa niña con imágenes y experiencias significativas del lenguaje. Entonces, acá, por ejemplo, es cuando nosotros nos sentamos con un niño de 3 años y empezamos a narrar un cuento y él va viendo imágenes y puede predecir qué podría pasar en ese cuento. La alfabetización emergente permite el desarrollo de habilidades previas, es decir, y un aprendizaje de la lectura. ¿Cuáles son esas características o una de las características más importantes de la alfabetización emergente? Que permite integrar el proceso de lectoescritura y el desarrollo simultáneo de lectura y escritura. Un ejemplo de alfabetización emergente es como, por ejemplo, cuando un niño dibuja y escribe mamá en una hoja, imitando trazos de esa palabra. Otro ejemplo sería cuando una niña, por ejemplo, de 6 años o 5 años, hace garabatos mientras está narrando su historia de lo que ella hizo en el día. ¿Cuál es una de las estrategias metodológicas? Bueno, yo les mencionaba anteriormente que una de las estrategias sería la lectura de cuentos ilustrados en voz alta haciendo uso de un rotafolio de imágenes. El segundo mapa conceptual que ustedes deben de trabajar tiene como tema la relación entre la lectura oral y la escritura. ¿Qué debe contener este mapa conceptual? Lo mismo, concepto, características y una estrategia metodológica. En esta estrategia se incluye un ejemplo de cómo puede desarrollarse en el aula. Vamos a retomar un poquito el concepto. La relación entre el lenguaje oral y la escritura. Su concepto nos dice que las palabras o la persona estudiante conoce oralmente las palabras y que las pueda representar mediante símbolos gráficos, permitiéndole así expresar ideas o conceptos a través de un texto escrito. Es decir, en la medida que las personas estudiantes adquieren más vocabulario, tienen más facilidad para llegar a comunicarse de manera oral. Características relevantes, como les decía. El aumento o que el niño tenga mucho vocabulario favorece la comunicación, una comunicación oral más compleja. ¿Y cuáles son esos ejemplos claros que podemos expresar para trabajar la relación entre el lenguaje oral y escrito? Por ejemplo, un estudiante cuenta una historia oral y luego escribe un resumen de esa historia. O un niño que describe oralmente un dibujo y luego escribe una frase sobre ese dibujo. ¿Cómo podemos nosotros dentro de la clase trabajar la relación entre lenguaje oral y escritura? Una de las estrategias, yo estoy dando estrategias muy básicas, son meramente ejemplos, ustedes lo van a ampliar en la tarea. Por ejemplo, realizar un conversatorio, una mesa redonda sobre una imagen que yo les llevo a los estudiantes y a partir de esa imagen vamos a construir de manera colectiva un cuento. Luego tenemos el tercer mapa conceptual, que el tema principal sería la conciencia de lo impreso, o sea, ese sería el título, que colocamos igual concepto, características y una estrategia metodológica. Recordemos que la conciencia de lo impreso se adquiere al tener contacto con libros. Por ejemplo, cuando los adultos le leemos a un niño un cuento, empiezan ellos a tener contacto con los libros y a tomar conciencia de que la narración viene de las palabras del libro, es decir, estamos leyendo, estamos transformando esas letras en una narración. Y acá el texto escrito, es decir, por ejemplo, si le lleva un cuento escrito, es la representación del lenguaje hablado. Características fundamentales. Se desarrolla mediante el contacto frecuente con libros. Acá es muy importante que la persona estudiante reconozca partes del libro, autor, ilustraciones, la dirección de la lectura, por ejemplo. El niño va a empezar a observar que las letras tienen relación con la lectura. Un ejemplo sería un niño
que reconoce, esto es muy importante, que ya un niño a los 4 años pueda reconocer que los libros se leen de izquierda a derecha y que sea capaz de señalar palabras mientras escucha la lectura. O un niño, un estudiante, un menor que pueda identificar cuál es el título, que nos pueda señalar cuál es el título, que nos pueda señalar dónde hay imágenes, donde, por ejemplo, puede observar que se encuentra, qué sé yo, un perrito, que se encuentra la princesa, que se encuentra el bosque. Entonces, todo esto va a formar parte de la conciencia del impreso. Una de las estrategias que podemos utilizar, que es muy efectiva, es la lectura de cuentos, como yo les decía, y acá nosotros como docentes debemos de tener toda la creatividad, por ejemplo, para elaborar un libro con imágenes o textos llamativos. En este caso, lo ideal sería una imagen muy grande acompañada de un texto que sea corto, ¿verdad? No le vamos a colocar un texto casi de una página porque estamos hablando que estamos creando la conciencia de lo impreso. El cuarto mapa conceptual, el tema principal es la conciencia fonológica. Igual, anotamos concepto, características, una estrategia metodológica y en esta, como les decía, se incluye un ejemplo de cómo puede desarrollarse en el aula. La conciencia fonológica es la comprensión de que las palabras están formadas por sonidos. Recordemos que a esos sonidos se les llaman fonemas. Y los fonemas forman sílabas que cuando se van a unir van a formar palabras. Entonces, ya cuando estamos como en primer grado, trabajamos mucho lo que es la conciencia fonológica. Los niños, una de las características es que los niños empiezan a desarrollar esta destreza a través de la lectura en voz alta, ya sea del papá, de la mamá, del tío, de la abuela o de los docentes. Que la conciencia fonológica favorece la atención auditiva y la predicción del éxito lector. Es por eso que en primaria trabajamos con la conciencia fonológica. Ejemplo y también estrategia, leer cuentos, poesías y textos que sean llamativos a estos niños, textos que les llamen la atención. Vea, un ejemplo de la conciencia fonológica es cuando, por ejemplo, tenemos la palabra sol y la palabra sal, que va a comenzar con el mismo sonido, que sería la S cuando vamos a enseñar al niño eso. Y que nosotros al agrupar esas palabras, pues tienen sonidos semejantes. Entonces, le decimos al niño palabras que inicien con el fonema S para que el niño vaya haciendo conciencia. Y esta conciencia fonológica le permite un éxito en la lectura y la escritura. Estrategia metodológica que utilizan mucho las maestras. Juego de rimas. Ese juego de rimas acompañado de un material concreto, un material visual o un material que ellos puedan tocar. Podemos hacer esto a través de tarjetas con imágenes, pero imágenes llamativas, imágenes ilustrados, que el estudiante pueda unir palabras que riman y que comiencen con el mismo sonido. Tenemos el mapa conceptual, vamos ahora por el mapa conceptual número 5. Tema, así se va a llamar nuestro mapa conceptual, principio alfabético, que debe contener concepto, características y estrategia metodológica. El principio alfabético es la comprensión de que los sonidos del lenguaje que se representan mediante letras es base para la decodificación. ¿Cuál es esa característica clave? Va a reconocer el sonido y el grafema y es base para el aprendizaje del estudiante. En este caso vamos a hacer aprendizaje de lector para ese proceso de lectura. Ejemplo, que la persona estudiante sabe que la letra M representa el sonido M y es capaz de asociar ese sonido con la palabra mamá. O también reconocer que la letra P, por ejemplo, de perro, suena suena diferente en palabras como en pato, como en pelota, o sea que son palabras que si bien comparten la letra P, al estar unidas con otras letras, forman palabras diferentes.
Y finalmente, una estrategia. Ustedes tienen que ser muy creativas al fomentar ahí la estrategia. Una estrategia que trabaja mucho es con tarjetas con letras y objetos reales. Entonces, por ejemplo, el estudiante une la letra con el objeto correspondiente. Entonces, yo llevo la letra M, voy a llevar la puedo elaborar incluso hasta con plasticina para que ellos puedan tocar y llevo una imagen de mamá para que vaya estableciendo la relación. Vamos al mapa conceptual número 7. El tema, lectura emergente, palabras de enlace, o sea, que lo que vamos a anotar ahí es el concepto, las características y la estrategia metodológica. La escritura emergente es el proceso ya inicial donde la niñez comienza a manifestar sus primeras formas de escritura para poder comunicarse. Entonces, acá ya, ay, perdón, esta es la escritura emergente. Lectura emergente es cuando el estudiante ya empieza en sus experiencias de lectura. ¿Ok? Esa lectura que a él le va a permitir, por ejemplo, un niño que escribe la palabra Gao, por ejemplo, para, vean, se me va a cortar la tutoría en 10 minutos. Si se corta, volvemos a ingresar. Y en lectura emergente, estas experiencias realizadas desde el hogar y desde la escuela van a prepararlo a él para la lectura, lo que sería formal. Entonces, acá los niños toman la iniciativa, esto es muy importante, ya cuando ustedes ven un niño que toma la iniciativa de ir por un libro, que quiere conocer más de un libro, hacer que leen mientras que pasan las páginas, imitar voces, entonaciones, acá estamos hablando de una lectura emergente. Por ejemplo, el niño que va a leer un cuento observando las imágenes y palabras que él conoce. ¿Cuál es una de las estrategias que podemos utilizar? Lecturas de cuento con esa predicción. ¿Qué podría estar pasando? Le presento una lámina, le presento una imagen y le digo qué puede estar pasando en esa imagen y con palabras que él, ¿verdad?, pueda reconocer. Muy importante en esta parte porque si quiero que quede bien clarito, son 7 mapas conceptuales, cada uno con un tema diferente. En cada tema colocamos concepto, característica y estrategia metodológica. Por eso acá les puse, importante para todas las estrategias metodológicas de cada mapa conceptual, se incluye un ejemplo de cómo se puede desarrollar en el aula. ¿Dudas acá en el mapa conceptual? No, profe. ¿Seguras? Ok. Entonces voy a continuar con la actividad 2, que es materializando ideas. Que voy a empezar a leer las instrucciones y luego yo se las voy detallando un poquito más. Para esta actividad, tome en consideración 3 de las estrategias metodológicas que elaboró en los mapas conceptuales. Describa con detalle los materiales y construyalos de manera creativa. No se deben utilizar material impreso de Internet. Tome en cuenta que materiales didácticos son todos aquellos recursos elaborados con la finalidad de desarrollar las habilidades y promover el conocimiento en las personas estudiantes, como por ejemplo títere de material reciclado, rotafolio con imágenes, tarjetas de vocabulario, entre otros. Importante, no se tomarán en cuenta aquellos como hojas, lápices de color, fotocopias, entre otros. Entonces, no pongamos no pongamos goma, material, goma, hoja, lápiz, fotocopia, porque eso no tiene validez. Tienen que ser material didáctico. El material didáctico tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que ese estudiante tenga un aprendizaje significativo. Lápices, goma y bueno, hojas, por ejemplo, son materiales de trabajo que prácticamente todos los niños van a tener. En este caso, lápiz de color o goma es un instrumento que me permite realizar una actividad, pero el fin del material didáctico es que el niño aprenda. ¿Qué llamamos material didáctico? Algo muy fácil como títeres, títeres de reciclaje, títeres de media. Acá en esta actividad van a utilizar para ella la plantilla. La actividad 2 se hace en esta plantilla. La vamos a completar. Elemento de alfabetización emergente, solo se coloca el nombre.
Materiales, se detallan con claridad los materiales utilizados y evidencias incluyen dos fotografías. Una del proceso del material donde ustedes lo están elaborando y otra ya del material finalizado. Vean, esta actividad 2 está ligada con la actividad uno. Como ustedes tienen que elaborar material de los 7 mapas conceptuales, ustedes, de los 7 temas, solamente escogen 3. Y con esos 3 van a trabajar este cuadro de la actividad 2. Por eso yo les decía, en estas estrategias, ustedes tienen que proponer estrategias en las cuales puedan trasladar a la actividad 2, por ejemplo, donde puedan elaborar un material. Ejemplo, es muy fácil. Si yo trabajé alfabetización emergente, voy a hacerlo con este cuadro y yo anoté que mi estrategia metodológica era lectura de cuentos ilustrados mediante un rotafolio de imágenes. Yo me voy al cuadro de la actividad 2, pongo el elemento alfabetización emergente, detallo lo que voy a trabajar, cuál es mi material, el rotafolio con imágenes. Eso sí, ustedes aquí tienen que detallar. Se realizará un rotafolio con imágenes a partir de material de reciclaje, como por ejemplo cartulina, lana, etcétera. Y incluyen las dos fotos. Una donde lo están armando, donde están recortando la lámina, por ejemplo, donde la están pegando la lámina del rotafolio, y otra ya con el rotafolio finalizado. Si ustedes acá colocan estrategia, por ejemplo, vamos a ver, estrategia, el niño copia de la pizarra. Ahí no hay una estrategia. Y además no lo puedo trasladar a este cuadro, porque ¿cuál es mi material? O sea, no hay material. Tienen que tener mucho cuidado cuando van a proponer esas estrategias. Cuando van a proponerlas, vayan visualizándose también para ir completando la actividad número 2. Si, por ejemplo, yo en uno de los mapas conceptuales, escritura emergente, por ejemplo, decido que voy a elaborar un cubo con imágenes, o sea, como un dado con diferentes imágenes llamativas y que esas tengan textura, entonces yo me vengo acá y pongo que el elemento que escogí fue la escritura o lectura, el que ustedes quieran. Lo selecciono, pongo en mi material, digamos para escritura, escritura emergente, dado de imágenes, detallo cómo lo voy a elaborar y pego la foto del material donde se está elaborando y una foto del material finalizado. ¿Dudas en la actividad 2? En la actividad 2 sí o sí, sí hay que elaborar el material. No es solo mencionarlo, es explicarlo y incluir dos fotografías del material que realicé. ¿Dudas? Bueno, avanzo. Ustedes me dicen cualquier cosa. Voy a la actividad 3, detectives del conocimiento. Lea con detenimiento todo el texto. Neurociencia cognitiva del lenguaje, aportes de las ciencias cognitivas de la educación. A partir de los recursos proporcionados, explique con sus propias palabras los componentes del lenguaje. Además, consulte una base de datos confiable. Puede ser Google Académico, recursos didácticos de la UNED, entre otros, para identificar una fuente relacionada con el tema componente del lenguaje y utilice una cita textual corta que respalde y fortalezca su explicación. La fuente consultada debe ser del 2015 en adelante y la cita textual no se debe pasar de las 40 palabras. ¿Dónde hacemos la actividad 3 detectives del conocimiento? En la plantilla que también se les dio en las instrucciones de la tarea. En la actividad 3 no elaboramos material ni nada, solamente es como un poquito más teórico. ¿Cómo completamos este cuadro? Anotamos el concepto, usamos del parafraseo, vea que son 3 columnas. En la primera columna dice el componente del lenguaje, en este caso fonología. Anotamos concepto con nuestras propias palabras e incluimos una cita textual. Esta cita textual, acá viene el orden como ustedes la deben de
de realizar. Incluye el apellido del autor, el año, el número de página y se coloca entre comillas porque es menor a 40 palabras. Les voy a explicar un poquito cada uno de los componentes del lenguaje para que lo tengan un poco más claro. Fonología. La fonología estudia cómo se van a organizar los sonidos del habla y algunas características, analiza los sonidos y cómo se van a combinar, permite diferentes palabras según su pronunciación y, importante, todas son fundamentales para la lectura y la escritura. Un ejemplo muy acertado es cuando un estudiante, por ejemplo, escucha la palabra pato y gato y nota que solamente va a cambiar el sonido, digámoslo así, de la primera palabra. Y esa letra que va a cambiar, en este caso la P y la G, va a cambiar completamente el significado de la palabra. Cuando ustedes ya hacen esto acá con el parafraseo, en la otra columna ponen una cita textual. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Em, en una de las lecturas dice que los fonemas son unidades mínimas del sistema sonoro de un lenguaje. Ahí está la cita textual. Eso sí, recuerden ponerla dentro de comillas. Tenemos lo que sería morfología. La morfología va a analizar la estructura interna